Se cuenta que Galileo Galilei, al observar las oscilaciones de un candelabro en la Catedral de Pisa, se interesó por medir el tiempo de cada oscilación, comparándolo con los latidos de su corazón. Galileo descubrió que el tiempo que se demoraba el candelabro en ir y volver solo dependía de la longitud del péndulo. Esto le sugirió a Galileo hacer una fórmula para resolver y medir el tiempo de un péndulo, el mismo que valió como base para construir los primeros relojes de péndulos, debido a que los péndulos se van y vienen en el movimiento del reloj, determinando así el tiempo de una manera bastante exacta para el tiempo. Vamos a estudiar de una manera más básica el péndulo simple. Un péndulo simple es un sistema que consiste de un punto fijo con un hilo no estirable y cuya masa es despreciable. Cuando se lleva la partícula a un lado de su posición de equilibrio y se suelta, el péndulo oscila en el plano vertical bajo la influencia de la gravedad. En realidad este es un modelo hecho en una computadora en donde el aire no toma resistencia, el hilo es también sin masa y las dimensiones no cuentan, ¿no es cierto? Por eso es un péndulo totalmente matemático, ¿no es cierto? Y realiza un movimiento periódico entre los dos puntos. Analicemos algunos aspectos esenciales. Primero, la trayectoria. La trayectoria del péndulo es una trayectoria de una semicircunferencia. Tiene una línea vertical que cae desde el punto fijo e intercepta la trayectoria en el punto que se llamará punto de equilibrio y nos servirá para medir el ángulo de barrido cuando el péndulo está oscilando. Los puntos extremos de la trayectoria circular vamos a ponerles como A y A', corresponden a los puntos de retorno del movimiento, ¿no es cierto? O a los puntos de los extremos. Son las posiciones de máxima amplitud de la trayectoria. Ahora veamos cuáles son los elementos básicos que caracterizan a un péndulo simple. La longitud la vamos a representar con la letra L para cualquier situación. La longitud se mide en metros y se mide desde el punto de fijo y el centro de la partícula que constituye el péndulo. La masa de la partícula será con la letra M, se mide en kilogramos y esta se supone que es puntual, de tal manera que no tenemos que considerar la fricción entre esta y el aire, ¿no es cierto? Una oscilación es un recorrido que realiza un péndulo y que consiste en viajar desde un punto y regresar a él después de haber visitado todas las posiciones posibles de su trayectoria. Veamos un caso. Si el péndulo parte A, una oscilación será cuando llegue hasta el otro extremo, A' y regrese a su posición A. A esto lo conoceremos como una oscilación completa. Otra situación, si el péndulo parte del punto de equilibrio, una oscilación será cuando visite a los dos extremos y regrese a su posición. Ahora, supongamos que pongamos un punto de partida a cualquier posición de la trayectoria. Pongamos el punto X. Una oscilación será que vaya desde el punto X, vaya hacia los dos puntos extremos de la trayectoria y regrese al punto. Es decir, que vaya a A y regrese a X. Eso será una oscilación completa. En el mismo tiempo que se demora el péndulo en hacer una oscilación, se le llama periodo. La vamos a representar con la T mayúscula. Galileo Galilei descubrió que ese tiempo será el mismo, no importa cuál sea el punto donde se pone el inicio de la oscilación. Por eso el movimiento de un péndulo simple es un movimiento armónico simple, ¿no es cierto? Se demorará el mismo tiempo. Para cualquier movimiento periódico vamos a tener claro qué es el periodo, ¿no es cierto? Con la noción del tiempo que tenemos nosotros. Por ejemplo, si nosotros tenemos en el péndulo número 1,
se está moviendo muchísimo más lento que el péndulo 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, el péndulo 1 tendrá más tiempo y tendrá más periodo que el péndulo 2, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos que un reloj tiene un periodo muchísimo más grande, entonces este se atrasará porque se demora mucho en marcar los segundos. Mientras que el péndulo 2 bate segundos, es decir, se demora un segundo en ir, un segundo en volver y hará menos tiempo esta oscilación y entonces el periodo será menor. Así podríamos decir, por ejemplo, en estas dos oscilaciones que a mayor periodo entonces es más pausado, ¿no es cierto? Ahora analicemos el comportamiento de las fuerzas que actúan sobre el péndulo. Tengamos en cuenta que un péndulo simple, las únicas fuerzas que actúan son su propio peso y la tensión que está hacia arriba. En su posición de equilibrio tenemos el peso dirigido hacia abajo, ¿sí?, como fuerza hacia abajo, mientras que la tensión de la cuerda estará hacia arriba. Recuerden, la tensión siempre gira hacia el centro. En ese punto las dos fuerzas están anuladas, ¿no?, porque tienen el mismo valor. Si esto no ocurriera, si no fueran iguales, se aceleraría la partícula y ya no se podría generar, ¿no es cierto?, este movimiento armónico simple. Ahora, llevemos este péndulo hacia un extremo de su posición de equilibrio y lo soltamos. Este queda sometido a moverse en una trayectoria curvilínea. ¿A qué se debe eso, no es cierto?, que se mueve en un arco de circunferencia. Para que esto ocurra se debe a las fuerzas a una fuerza que se llama centrípeta, y para que equilibre esta fuerza centrípeta debe haber una fuerza opuesta que se llama centrífuga, ¿no es cierto? La inercia del péndulo provocará la inercia centrífuga hacia afuera y la centrípeta dirigida hacia el centro de la cuerda. Entonces, estas dos siempre estarán equilibradas, ¿sí?, tendrán el mismo valor todo el tiempo. Esta condición es la que hace que el péndulo se mueva en su trayectoria circular. Resulta evidente que la fuerza centrípeta se ha generado totalmente por la tensión de la cuerda, ¿no es cierto? Después de todo no hay ninguna otra fuerza. Sin embargo, el peso sí va a tener dos componentes, ¿no es cierto? Entonces yo tendré a continuación solamente la tensión y el peso del cuerpo, ¿no es cierto? Como el péndulo está atado a un punto fijo, es obvio que la partícula se mueve a un arco circular, ¿no es cierto?, porque la cuerda no va a dejar que se separe más dimensión de esto. Ahora tenemos que saber que el peso va a estar dirigido hacia abajo y la tensión hacia arriba. Ahora dibujemos un plano cartesiano con el eje X que va a ser tangente a la curva y el eje Y con la relación del hilo. Al ver este movimiento nosotros podemos observar que la tensión y la componente del eje Y actúan en sentidos opuestos pero tienen el mismo valor, es decir que T va a ser igual a PY, ¿no es cierto? Entonces la fuerza centrípeta es la que está para arriba y la componente del peso que está en el eje de las Y son iguales, siempre, ¿no es cierto? Y eso provocaría el movimiento curvilíneo. Pero ¿qué provoca que se mueva de un lado para otro? Pues la componente de las X. Nosotros podemos ver que no hay nada que equilibre en el eje de las X, lo que logrará entonces el peso en X logrará acelerar a la partícula desde un punto hacia el otro, ¿no es cierto? Podemos también vernos que esta fuerza va a intentar llevarle a la partícula a su punto de equilibrio, ¿no es cierto? Esto da origen al movimiento oscilatorio. Veamos en cámara lenta cómo esta fuerza aumenta conforme se aleja de la posición de equilibrio y disminuye cuando se acerca a su posición de equilibrio, ¿no es cierto? Esto nos sugiere que esta fuerza recuperadora dependerá de la posición en la que se encuentre en la partícula, como en un movimiento armónico simple, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a estudiar estas fuerzas para poder determinar primero el
el periodo del cuerpo y la fuerza recuperadora. Recuerden que esta fuerza recuperadora está dada a través de la componente en X del peso. Veamos. Entonces ahora sí vamos a ver o a estudiar el péndulo simple y vamos a determinar algunos detalles del péndulo simple, como la fuerza recuperadora que hace que se dé el movimiento pendular, y además el periodo de movimiento del péndulo simple, de acuerdo, que es diferente a los que ya habíamos estado estudiando anteriormente. Digamos que nosotros tenemos aquí entonces un péndulo simple y lo voy a dibujar primero en su posición de equilibrio, ¿no es cierto? En su posición en donde el cuerpo estará totalmente en su posición de equilibrio. Es decir, que si yo tengo así y yo aquí tengo la masa pendular, ¿sí? Esto de aquí, si nosotros dibujamos las fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo, podremos decir, por ejemplo, que hay una fuerza de aquí para acá que nosotros le conocemos con el nombre de peso, ¿no es cierto? Y la otra fuerza que tenemos aquí será la fuerza de la tensión de la cuerda, y que definitivamente tienen el mismo valor. Ahora, si nosotros vemos esto de aquí es la tensión, recordemos que la tensión de la cuerda está dirigida siempre hacia el centro de la cuerda, ¿de acuerdo? Y el peso de la masa pendular, que es el peso este de aquí, este peso estará dirigido siempre hacia abajo. Si yo hago aquí la sumatoria de fuerzas, yo debería decir que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, de donde T menos P es igual a 0, de donde T es igual a P. Es decir, que el valor de estas dos fuerzas siempre tienen que estar así como estamos dibujando ahorita, ¿no es cierto? Tienen que estar equilibradas, ¿no es cierto? Ahora, este movimiento pendular hará que esta partícula se vaya hasta esta posición y por el otro lado esta partícula se vaya hasta esta posición. Ok, como habíamos visto en el video, esto le llamamos A y a esto le llamamos A', ¿no es cierto? Si yo hago esta contemplación de aquí, el péndulo o la masa pendular tomará cada una de las posiciones en la curva que tenemos aquí, ¿sí? Y las fuerzas tienen que equilibrarse en todo tiempo, excepto la fuerza que hace que el cuerpo se vaya de nuevo para allá y cuando llegue a esta posición se vaya de nuevo para acá. Recuerde que en definitiva el movimiento pendular lo que va a provocar es que esta fuerza, que le vamos a llamar fuerza recuperadora, esta fuerza recuperadora lo que va a tratar de hacer es siempre llevarle a la masa a la posición de equilibrio. Recuerden que esto para nosotros se llama posición de equilibrio, ¿no? Ok. Ahora, voy a dibujar entonces en un lado en cualquier posición, pero voy a ponerle de preferencia, voy a ponerle en la parte totalmente en A, ¿no? En A, para poder hacer el análisis que nosotros deseamos. Hagámosle un poquito más grande esto. Y entonces nosotros aquí podríamos decir que el péndulo, tomado desde la posición de equilibrio, le voy a poner en la parte más alejada del péndulo, ¿cierto? Que sería esa de allí. Ahora, si yo pongo allí la masa y dibujo allí la masa de este péndulo, nosotros aquí tenemos que analizar las fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo. Entonces, para hacer ese análisis, nosotros lo que vamos a hacer es hacer un plano cartesiano, ¿no es cierto? Donde el eje de las X será una línea, será la línea que comprenda la línea que va tangente a la curva, y el eje de las 10 será el que va a través de la tensión. Entonces nosotros allí tenemos ya el eje cartesiano. Recuerde que para nosotros de esto de aquí en adelante se llamará eje X y esto será el eje Y. ¿Qué fuerzas tengo aplicadas ahorita sobre este cuerpo? Revisemos qué fuerzas tengo aplicadas y pongámosle, ¿de acuerdo? Primerito tengo
una fuerza aquí que para nosotros se va a llamar de ahora en adelante peso, ¿no es cierto? Que eso ya habíamos definido hace un instante, ¿no es cierto? Aquí yo tengo una fuerza, ¿sí? Que es el peso. Tengo la tensión que está aquí, ¿sí? Voy a ponerle afuera para poder ir identificando. Y no tengo ninguna otra fuerza, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Fíjense en esto. Esta de aquí es la tensión. Y esta fuerza de aquí es el peso, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se ve básicamente que el peso en Y está totalmente equilibrado. El peso en Y está totalmente equilibrado en este eje, aquí. Está equilibrado, este es el peso en Y. Está equilibrado con la tensión. Es decir, que si nosotros hacemos aquí una situación, diríamos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, porque está ahí en este eje, no se va a mover, y me quedará que T menos PY es igual a 0. Si quieren sacar la tensión, entonces la tensión será igual al peso en y la tensión será igual al coseno de teta por peso, de donde definitivamente la tensión será igual al coseno de teta por m por g. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a esta posición. Ahora, aquí definamos algo que todavía no está puesto. Recuerden que aquí, si nosotros bajamos una línea hasta la posición de equilibrio, nosotros aquí tenemos un ángulo teta, ¿no es cierto? Un ángulo teta. Voy a hacer mejor ese teta. Tenemos un ángulo teta, ¿no es cierto? Que está definido por este ángulo. Ahora, este ángulo de aquí, yo puedo decir que es igualito al ángulo de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Este ángulo de aquí también es teta. ¿Está bien? Entonces, tomando en cuenta eso, entonces la tensión es igual a coseno de teta por m por g. Aquí ya tengo yo una manera de calcular la tensión en el caso que me pida. Ahora, pero eso no es lo que habíamos venido a analizar. Ahora analicemos entonces, fíjense en esto. Esta componente, que es esta componente de aquí, ¿sí? Esta componente se va a conocer como fuerza restauradora, que es la misma fuerza que está aquí. Esta fuerza de aquí, que es la fuerza restauradora, está dada a través de lo siguiente. Si usamos trigonometría básica, yo puedo decir que el seno de teta es igual al cateto opuesto, que es fuerza restauradora, sobre la hipotenusa, que es el peso. Entonces la fuerza restauradora va a ser igual a P por el seno de teta, de donde entonces la fuerza restauradora será igual a M por G por el seno de teta. Y con esto podría calcular la fuerza restauradora de la operación. Esa era la una cosa que habíamos venido a definir, ¿no es cierto? Y la segunda cosa es el periodo. Así es que voy a hacer un poquito más acá abajo, tomando en cuenta las mismas cosas que habíamos hecho, y voy a decir lo siguiente. Recordemos del movimiento circular uniforme lo siguiente. Del movimiento circular uniforme yo sé que omega es igual a 2pi sobre t. También sé que la aceleración, ¿sí? No, pero esto es del movimiento armónico simple que habíamos estudiado anteriormente. Yo sé que la aceleración es igual a menos omega cuadrado por x. Ustedes recordarán esto de aquí, ¿no es cierto? Entonces, de aquí, ¿cómo yo poder sacar la t? Lo que voy a determinar finalmente es el periodo, pero en función de la longitud y de la masa del cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queremos sacar la masa del cuerpo, nosotros podemos decir que la fuerza restauradora es igual a mg seno de teta. Eso ya habíamos quedado, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, si yo sustituyo este W aquí, yo tendré que la aceleración, ¿sí?, es igual a menos 2pi, o más bien 4pi al cuadrado dividido para t al cuadrado. Y esto multiplicado por x. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí, si yo sustituiría esto de aquí y despejaría t, a mí me quedaría que t al cuadrado va a ser igual a 4pi cuadrado por x, todo esto dividido entre a, de donde t va a ser igual a la raíz de
4pi cuadrado x, todo esto sobre a, y de aquí yo podría sacar todavía, podría ser un paso más, y podría decir que t es igual a 2pi, que multiplica a la raíz de x sobre a. Aquí yo ya tengo una expresión que me podría ayudar para calcular el periodo, pero quiero una manera que me ayude a calcular en función de de la longitud y de la gravedad local, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer aquí algunos detalles para poder llegar a ese punto que queremos, ¿cierto? Bien, ahora recordemos lo siguiente. La distancia que se encuentra desde la línea de la posición de equilibrio hasta donde está la partícula, nosotros le conocíamos del más como x, que es la elongación, que en este caso será x, ¿no es cierto? Pero si yo quiero sacar eso, yo puedo decir que el seno de teta es igual al cateto opuesto x sobre la hipotenusa, que es L, de aquí, de este triángulo de aquí. Como esto es L, la longitud de la cuerda, y esto es x, el seno de teta será cateto opuesto x sobre la hipotenusa, que es L. Entonces yo tengo que el seno de teta es igual a x sobre L. Si yo quiero despejar x de aquí, entonces x será igual a L seno de teta. De un ratito por aquí y vayámonos ahora a esta posición de acá. Recuerden que voy a tratar de hacer el periodo, pero a través de la longitud y la gravedad. Entonces me va a servir esta luego. Esta fórmula de aquí, como esto es fuerza y fuerza es igual a masa por aceleración, yo puedo decir lo siguiente. Fíjense en esto. Yo digo que la fuerza restauradora va a ser igual a m por g por el seno de teta. ¿Está bien? Como fuerza restauradora es una fuerza y esto es masa por aceleración, esto es masa por gravedad por el seno de teta. Elimino las masas y me queda finalmente que la aceleración será igual a g por el seno de teta. Esta es la segunda fórmula que voy a usar. Y ahora sí voy a sustituir estas dos aquí. Me quedará que el periodo es igual a 2pi por la raíz de x, pero x es L seno de teta, y sobre a, que es g por el seno de teta. Entonces yo puedo eliminar estos senos de teta de aquí y decir que el periodo de oscilación de un péndulo simple es igual a L sobre G. Y esta de aquí es el periodo de un péndulo en función de su longitud y de su gravedad, de la gravedad local donde se encuentra oscilando el péndulo. Esta de aquí en función de su amplitud o de su elongación y de su amplitud. Los quiero mucho, un abrazo fuerte, espero que esto les haya servido.